En Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, explicó este martes que expidió un acuerdo ministerial que permitirá modificar la jornada laboral en Ecuador debido a la crisis eléctrica. ¿Cómo ayudará este pico y placa eléctrico a las pequeñas y medianas industrias? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña a esta hora Francisco Vergara, el expresidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, entiendo que el gobierno acogió este pedido del sector industrial, que ha sido muy golpeado por los cortes de luz. Según el documento, el empleador y el trabajador van a poder, de común acuerdo, pactar una jornada diferente a la establecida en el contrato de trabajo por motivos de emergencia del sector eléctrico nacional. Bajo ningún concepto, la modificación temporal de esta jornada se entenderá como un cambio definitivo de las condiciones de la relación laboral, es lo que dicta este acuerdo. ¿Cómo ayuda la modificación de los horarios a la jornada laboral y justamente a las pequeñas y medianas industrias? Tenemos que entrar en un contexto, Gisela, porque al final del día, las pequeñas y las medianas empresas son las que menos preparadas están para tener autogeneración. No es lo mismo que una gran industria o un centro comercial grande que ya tiene instalado sus generadores. Para las pequeñas empresas, para las microempresas, es muy complicado tener un motorcito y estar cargando todos los días combustible, sea diésel, sea gasolina, y que no te venden si no tienes una autorización. Entonces, esa era la posición de CAPEIPI, de desesperación, de ver cómo estás perdiendo espacio de producción, especialmente en estos meses de septiembre, octubre y noviembre, que son los de meses mayor facturación, que ¿no? Tienes que estar fabricando y produciendo, porque el mes de ventas es diciembre. Ten en cuenta también que las pymes, las pequeñas y medianas empresas, son las que generan el 80% del empleo, del trabajo, del 80% de ese 35% que tiene empleo y el 100% del subempleo. Porque las personas que no están empleadas, que no están en un contrato de trabajo, ya vamos a hablar de esos temas también. Están ahí el 100%. Entonces, ¿cuál era la propuesta? Es que nos den previsibilidad, no solo en el tema laboral. El tema laboral en respecto al pico y placa eléctrico es una de las piernas, pero necesitamos la otra pierna, que es que las restricciones del servicio, que los apagones sean previsibles y ajustados a esa disposición de la ministra del Trabajo. Es decir, si no tenemos... ¿Cómo planificas el horario de los empleados si es que no tienes una claridad en...? Felicitamos y agradecemos la expedición del acuerdo ministerial y lo concordamos absolutamente. Eso nos permite trabajar cuando hay energía eléctrica. Pero ¿sabes lo maravilloso que sería dentro de todos estos males que ya es no tener energía eléctrica, que ya es un problema, que ya el Ministerio de Electricidad el Ministerio de Energía determine las dos zonas para que podamos realmente trabajar lunes, martes, miércoles y jueves? No solo las 10 horas. A ver, ¿cómo está planteada la alternativa que ha puesto el Ministerio del Trabajo? Es decir, jornada de 7 a.m. a 17 horas, 10 horas diarias. Por aplicables 4 días. Para los días lunes, martes, miércoles y jueves. Y jornada de 7 a 17 horas, 10 horas diarias, aplicadas los días jueves, viernes, sábados y domingos. Es decir, esta flexibilidad en los horarios continúa siendo restrictiva, es decir, no es lo que ustedes querían. No, es lo que nosotros pedíamos y estamos totalmente de acuerdo. Pero estábamos en una situación de que si era el huevo o la gallina primero. Si primero se ajustaba el tema laboral y después se ajustaba el tema energético, o primero el energético y luego el laboral. Con esta posición de la ministra del Trabajo ha destrabado esa situación y lo que estamos a la espera y el pedido insistente ahora de CAPEIPI y de las pymes es que el Ministerio de Energía determine a sí mismo dos zonas energéticas y que nos den continuamente al 50% del país 96 horas continuas de energía. Y que así sea definitivo, es decir, que no les cambien. Por supuesto, o sea, que tengas previsibilidad. Claro, que puedas planificar los horarios. Porque los procesos industriales, los procesos de producción normalmente no tienen un periodo tan corto como el laboral
para producir. Solo para calentar un caldero necesitas entre 4 o 5 horas. Solo para tinturar cada industria una tela. necesita energía en diferentes momentos. Por supuesto. Y en el tema alimenticio es mucho más complejo porque necesitas absolutamente todo el tiempo, desde que llega la leche. Claro, la cadena de frío, y le vas a hacer, por supuesto, le vas a hacer queso, y hasta cuando vas a vender el queso necesitas la vitrina refrigerada. Entonces no puedes cortar la energía. Lo que pedimos es previsibilidad, y eso es lo que insistimos, que tengan empatía con el que no puede tener autogeneración, que tengan empatía con esta población que es la mayoría, hasta por temas electorales. O sea, véannos con buenos ojos. O sea, no somos los que más producen riqueza, pero sí somos los que más trabajo generamos. Cuando cuando nosotros dejamos de producir, Gisela, no es que reduces tus utilidades. Reduces el trabajo. Entonces, eso es la conflictividad. Ahora, justamente y esa sensibilidad es la que ha demostrado el Ministerio del Trabajo. Pedimos la misma sensibilidad al Ministerio de Energía para que ya divida en las dos zonas. Pero no se deberían tomar decisiones alineadas con el resto de ministerios involucrados en la crisis. Le hemos pedido, y asimismo le hemos pedido al Ministerio de Educación también que se ajuste a estos horarios para que se pueda trabajar, tengas vialidad, tengas semáforos cuando estás circulando. Cuando no tienes la oportunidad de dar de comer en un solo momento a 10 personas y solo tienes una mesa de 5, dices de 12 a 1 me almuerzan estos 5 y de 1 a 2 me almuerzan los otros 5. Claro, es básica la planificación. Es básico. Ahora, mientras se discuten estas alternativas que, como usted dice, son positivas y dan un poco de aliento al sector de la pequeña y mediana empresa, más de 3.600 empleos se perdieron en septiembre durante el primer mes de apagón. Esos son los datos. Ahora, hoy por hoy, ¿son la pequeña y la mediana empresa las que más han tenido que despedir personal hasta el día de hoy? Es lo que te estoy diciendo, o sea, porque al final del día es el 80% del empleo pleno que lo generan las pymes. El 80% de ese empleo pleno son los que no tienen capacidad de tener autogeneración. Entonces tú tienes que coger y parar. Y no es que ahora esta flexibilidad. Solo un tema. Recuerda que no todas las personas que trabajamos, y mejor dicho, la gran mayoría, no tenemos un empleador. Como en mi caso, yo no tengo un empleador. Nosotros trabajamos, son empresas familiares. Entonces, cuando tú necesitas producir, tienes desesperación, y el problema es que entendemos que el gobierno nacional está haciendo lo que puede para traer generadores en tierra, debe estar hablando con Colombia, pero la realidad es que esto los apagones se van hasta enero. Hasta enero, es la realidad. Sí, no es o sea, según dicen los expertos. El primer mes, ese reflejo que acabas de ver en las terminaciones laborales, que solo corresponde al 35% de la realidad de la gente que trabaja. Solo corresponde al 35%. Trabajo pleno. Que son los que tienen empleo pleno, y significa que están afiliados, y significa que tienen contrato de trabajo y que no son trabajadores autónomos. Los informales son el 70%. Ya, eso es el primer mes. ¿Sabes lo que va a pasar cuando tú no puedes sostener a 60 días, a los 60? Si esperabas tener ventas de pan y que te iban a dejar $600, automáticamente te empiezan a dejar $300. Y con eso no se vive. Y eso genera pobreza. Eso genera inseguridad. Volviendo al empleo pleno. Se tiene que entender con claridad que el país, dentro del Producto Interno Bruto, produce $115 mil millones. Y las pymes solo son el 20%. Lo que siempre pedimos es que no nos vean como... Además, la pequeña y la mediana empresa también trabaja mucho a través de facturación, ¿no es cierto? Es la mayoría que generas el trabajo y el empleo. Dicho esto, necesitamos empatía y que ya dividan en dos zonas al país. Solo piénsale que la demanda del país se divide en dos, que es lo que pedimos, respetando estos horarios de lunes a jueves y de jueves a domingo. Automáticamente das 3 días de descanso obligatorio. O sea, trabajas lunes, martes, miércoles y jueves, y tienes libre el viernes porque ya trabajaste 2 horas extras. Y esas 2 horas en 4 días son 8, entonces tienes el viernes libre, tienes el sábado libre y tienes el domingo libre. Y solo piénsale que en un día normal, en un martes cualquiera, el país consume entre 4.000 y 5.000 megavatios. Un martes cualquiera, un día laborable cualquiera. Y un sábado cualquiera, un domingo cualquiera,
consumes 1000 megavatios menos. Entonces, eso es lo que realmente pedimos, es que la mitad del país esté produciendo de lunes a jueves y la otra mitad esté produciendo de jueves a domingo. Se necesita una planificación coordinada con otros sectores. Pero ¿cree usted o han hecho el análisis de que si es que estos dos sectores, tanto el Ministerio de Energía como el Ministerio de Trabajo, coordinan para que justamente darle esa flexibilidad total al sector de la pequeña y mediana empresa, van a reducir el despido de los empleos? El impacto, por supuesto, porque estamos trabajando las 40 horas que se exige, y es un pedido una disposición que ha dado la ministra, es que si nos pasamos de las 40 horas semanales, se paguen las horas extras y que haya un acuerdo con el trabajador. Como y ese acuerdo, justamente, ese acuerdo es posible. No hay ningún problema realmente, y es lo que te decía, las pymes. ¿Pero qué dicen los empleados? También deben estar muy preocupados. Fuimos con los empleados. Los empleados están más asustados, y lo que más asusta y da pánico no es la oscuridad y las tinieblas. Lo que te da pánico es que no puedas mantener tu sitio de trabajo y no puedas alimentar a tus hijos del día siguiente o el mes siguiente. El primer mes, igualito como nos pasó antes, el primer mes a veces logras sostenerte de alguna manera, pero a los 60, a los 90 días no lo puedes hacer. Y nada más, solo para ¿cómo garantizar también el derecho laboral al decir de que converses con tu empleado y le digas, bueno, acordemos un horario, pero que no se le imponga un horario, porque hay que reconocer que te cambien el horario de trabajo y te cambian la vida. Sí, se firma un acuerdo como está establecido en el acuerdo ministerial, se lo registra y está totalmente claro. No pedimos, por favor, no es un tema solo para el sector productivo pyme, no son para solo las pequeñas, sino es para toda la población en su conjunto que necesita estar organizada y solo por el periodo de restricciones del servicio. Asimismo, tengo la certeza que en el mes de febrero, en el mes de marzo, en el peor escenario, ya se terminarán porque empiezan las lluvias. O sea, también todos sabemos eso, que en la cuenca del Amazonas, en el lado que da hacia el Amazonas, hay el estiaje octubre, noviembre y diciembre. Todos sabemos de eso. Y sabemos que empiezan las lluvias y habrá hasta desbordamiento y habrá bote de agua de las hidroeléctricas. Y entonces se terminarán. Pero mientras eso llega, nosotros tenemos que seguir trabajando. En conclusión, el problema entonces, es que Francisco, el arreglo de la energía está a mediano plazo, y el problema de las restricciones, que es nuestro problema y que es de toda la población, es desde hace un mes. O sea, necesitamos sentido de urgencia, Gisela. Sí, un alivio urgente. Pero entonces el pedido es, sí, esta flexibilización nos ayuda, muy bien, pero hay que coordinar. Demos el siguiente paso. Con el Ministerio de Energía para que sea flexible también. Tuvimos 3 horas de reunión y les explicamos cómo hacer. De los horarios. La semana pasada. Esperemos que se pongan al día también ellos con este trabajo que necesitamos. Lo volveremos a invitar entonces para conversar si es que se logra en los próximos días que se alineen los ministerios del ramo para poder hacer esta flexibilización de manera que ayude realmente. Y el Ministerio de Educación también, que por favor también se ajuste a estos horarios de lunes a jueves y de jueves a domingo. Esto también ayudará. Te cambia todo con el cambio de horario, ¿no? Sí, te cambia todo, pero estamos en una crisis que te cambia todo y estamos con una crisis de pobreza. Hay que aportar. Le agradezco mucho, Francisco. Gracias. Nos acompañó Francisco Vergara, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa. Notimundo a la carta. Información oportuna.